sentar aquí. Sí, yo te abro paso. Mía. Era mi alegría. Mía venía algunas veces y se ofrecía a ayudarme en la huerta. ¿Qué hago? Y yo le respondía siempre con la misma broma. Lo que decía mi padrino, el otro. Lo malo que tiene la tierra es que está muy baja. Y tarde o temprano hay que arrodillarse. Eso también lo decía el otro. Pues yo no me arrodillo, dijo Mía. Ella iba a hacer lo que quisiera. Decía que se sentía bien cuando tocaba la tierra y sabía tocarla. No cavaba un surco a lo bruto, hendía con estilo la punta de la azada y la tierra se abría. Me di cuenta de que a veces venía a la huerta a deshacerse de penas y amarguras. Esgarraba y escupía para hacer estiércol. Sí, hacía lo que le apetecía. Se entendía con la tierra. No le daban asco las babosas, se las ponía en la palma de la mano y miraba cómo se deslizaban con aquella estela pegajosa. No braceaba cuando la rondaban una abeja o una avispa. Mis exploradoras, decía. Se quedaba quieta, ni pestañeaba si se le posaban en la piel. Aparecía silenciosa, de improviso, y hacía cosas inesperadas, como cuando se ponía a arrancar las ortigas con la mano. ¿Pero qué haces? Ponte guantes. No paró. Hundía las uñas en la tierra para izarlas desde la raíz, procurando no tocar las hojas. Si no respiras, no pican. Son las hierbas preferidas del demonio. Uno de mis trabajos era el de ser centinela de las zarzas, mantenerlas a raya. Se abren paso de un día para otro, enraizan incluso en las junturas de las piedras, en las grietas de las paredes, en los bordes de las losas de los muertos. Como decía el otro, quienes mejor se buscan la vida en trasdocero son las zarzas. Las amontonaba, las zarzas, en una de mis ofensivas por el lado salvaje del Edén. En lugar de venir del jardín, de la parte luminosa como solía, esa vez Mía surgió de la negra sombra. Fue la primera vez que pensé en que se había metido un chute. Por el andar tan calmo, como si pisara descalza las hojas para escucharlas crepitar. Por la mirada, demasiado serena, demasiado intensa. Agarró por el extremo grueso uno de los tallos de la zarza. Lo fue enrollando con tiento, con una artesana de púas, hasta formar una bola espinosa. Y luego otro tallo alrededor de ese núcleo, y otro, y otro. Más que ser un peligro, las espinas envolvían, prendían y daban consistencia. Ese día, por vez primera, me llamó por mi nombre. Mira, don Bodán, la esfera del mundo. Una temporada en que estaba averiada la máquina desbrozadora, traje de la casa de Cholima una guadaña para segar el herbal y la maleza que se alzaba al abrigo de los setos del Edén. Estaba picando la guadaña, afilándola, antes de cortar, cuando la vi venir muy decidida. Nunca pensé que aquel repique pudiera resultar una llamada tan alegre. Estaba hechizada, me miraba como una aparición, como nosotros cuando llegó subiendo la cuesta del Alcor de Cholima, el último afilador de Nogueira, tocando el chiflo, y nos contó que venía de dar la vuelta al mundo empujando la rueda. ¿Y qué cuesta del mundo le dio más trabajo?, le preguntó el otro con su curiosidad enciclopédica. Pues fíjese usted, las cuestas de Vigo y una de Nueva Zelanda. Pero lo peor no es subir, el problema es aguantar las bajadas. Aquel día en el Edén me di cuenta de que Mía estaba encandilada por un recuerdo que tenía que abrazar hasta ahogarlo. Déjame eso,
A mí me resultaba muy difícil guadañar. Con la hoz era otra cosa, me manejaba mejor, la dominas con fuerza y muñeca. Con la guadaña hay que acompasar todo el cuerpo. Como en el baile, hay que llevar y dejarse llevar a un tiempo. Llega un momento en que la resistencia del verbal es lo que impulsa. Justo lo que estaba haciendo Mía, cada vez más ligera. No, nunca supe de dónde había venido. Aprendería esto de jovencita, pero su manera era la de quien lleva toda la vida guadañando. Como Mai Mai. Es el cuerpo quien sabe, decía Mai. Avanza con el caer de la hierba. No lastima al cortar. El sonido de tallar un círculo. La hierba sabe caer. Mai se detiene. Mía se detiene. Se limpia el sudor de la frente con el dorso de la mano. Observa el rosario de hierba que deja detrás. La mano ahora limpia los ojos. Mira tú, por lo que voy a llorar, dijo de repente. ¡Qué miseria! Y echó a andar hacia el club, sin pisar la hierba cortada. Bueno, buenas tardes a todos. Qué maravilla ver la librería tan llena de gente. Gracias por acompañarnos esta tarde para presentar la nueva novela de Manuel Rivas. La verdad es que después de escuchar esto yo creo que ya nos podemos ir a leerla, ¿no? Gracias a la librería, como siempre, por acogernos, por ensanchar también un poco las paredes de la librería. Parece que cada vez son más anchas, cabe más gente, caben más lectores y eso es una maravilla. Es verdad. Bueno, el libro lleva en las librerías 20 días. La verdad es que para nosotros fue una alegría cuando Manuel nos dijo que en 2024 teníamos nueva novela suya. Y fue una doble alegría. En primer lugar porque, bueno, en 2024 estamos celebrando el 60 aniversario de Alfaguara. Y Manuel Rivas es parte fundamental del catálogo de Alfaguara. Lleva muchas décadas publicando en el sello y de alguna manera el sello es lo que es en parte gracias a él. Así que para nosotros en ese sentido era una maravilla, era una celebración, ¿no? Pero también el hecho de que era la primera novela que Manuel publicaba en 9 años. Desde el último día de Terranova. Por el camino, él no ha estado callado, se lo digo a menudo, él no ha estado callado, él ha publicado libros de narrativa, como Vivir sin permiso, como La tierra oculta, ha publicado un libro de poesía que os recomiendo a todos, Lo que queda afuera, ha publicado esos libros que él llama libros urgentes, pero novela, la verdad, no había publicado desde hace 9 años y la estábamos esperando, ¿no? Y el libro ha traído como muy buenas noticias, algunas eran esperables por nosotras, por ejemplo la acogida que ha tenido en los medios, entre los libreros, entre el público. Pensábamos que iba a ser así, pero bueno, también trae sorpresas y como todos sabéis, 6 días después de la publicación, como si hubiera una cronología súper organizada, que no lo estaba, Manuel fue galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas, ¿no? Es un premio, en mi opinión, muy, muy justo, ¿no? Y a mí me encantó ver cómo había unanimidad, es decir, todos los medios pensaban que era un reconocimiento muy justo y todos los lectores en esa conversación pública que se produce en redes decían lo mismo, ¿no? Y yo, el acta del jurado, la verdad es que casi me la sé de memoria porque la leí, me encantó lo que decía de su narrativa, estaba como completamente de acuerdo, creía que había sido muy certera, ¿no? El juicio que había hecho el jurado, ¿no? Hablaba de la calidad literaria, hablaba de la fuerza de la emoción, hablaba de
de la belleza formal, hablaba también del activismo de Manuel, de un activismo que no adoctrina, sino que empuja al lector a la reflexión sobre temas importantes en la conversación de hoy, como puede ser la defensa de la naturaleza, como puede ser la defensa de la igualdad de género, y también el compromiso y la necesidad un poco de adoptar y de ser conscientes de la responsabilidad social que tenemos, ¿no? Y pensaba también que eso que el jurado decía de la narrativa de Manuel se podía aplicar casi al 100% a esta novela, ¿no? Y entonces pensé, pues es que eso también habla un poco de la coherencia de la obra narrativa de Manuel Rivas. Así que nada, este libro es para nosotros una celebración que ahora está en vuestras manos. Y nada más, agradezco también mucho a Rosa Tristán, la periodista y escritora que va a conversar con Manuel esta tarde, y os dejo con los dos. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias por venir. Bueno, yo estoy encantadísima de estar aquí, la verdad. Cuando hace unos días entrevisté a Manuel, precisamente al hilo de la salida de su última novela, no me podía imaginar que hoy iba a estar aquí además presentando su novela, así que muchísimas gracias a la editorial y por supuesto a ti por invitarme para esto, ¿no? Y bueno, la novela es una maravilla. La verdad que cuando te hice la entrevista ya te conté, digo, todavía me falta por terminarla, ¿no? Ahora por supuesto me la he leído y la he disfrutado muchísimo. Y bueno, decía Carolina lo del premio, o sea, lo que contaba el jurado, ¿no? Cuando te han dado este último premio, y es curioso porque yo había rescatado también una frase prácticamente que se la sabe literal, y de decir, efectivamente, de lo que decía el jurado, porque además veía toda esta frase, ¿no? Que la voy a leer así con detalle, lo he visto en tu libro, está todo en el libro, digo, parece que han leído el libro antes justo de hacer esta concesión del premio, y no fue así, ¿no? Y era pues esto que comentaba Carolina un poco más en detalle: acompaña su activismo con una pluma que sin adoctrinamiento agita conciencias, induce a la reflexión y estimula el pensamiento hacia la defensa de la pluralidad lingüística y cultural y hacia la igualdad de género. Un poco hay de todo esto en este libro, ¿no? Detrás del cielo, ¿no? Este libro, que es una novela negra, parece, pero no tanto por el género de novela negra, ¿no? Sino por ese mundo en el que nos introduce, ¿no? Cuéntame un poco, por empezar por algún lado, esta conversación, que además me gustaría eso, que fuera así en plan conversación, que hay muchas inquietudes que nos unen, ¿no? En temas ambientales y de defensa de este planeta. Pues cuéntame un poco cómo surgió la necesidad de escribir esta historia. Bueno, cuéntanos a todos los que estamos aquí. Bueno, mi país era las gracias, ¿no? Muchísimas gracias a la editorial, a Carolina, por acoger también este libro y otros, ¿no? Y por este refugio climático que nos ofrece la Rafael Alberti, ¿no? Y Lola Larumbe, que es una maravilla. Además tiene esa condición efectivamente de arquitectura ecológica, porque se expande o se encoge según las circunstancias, ¿no? Y muchísimas gracias, Rosa, por aceptar, ¿no? Esta proposición para conversar. Y sí, es verdad que nos une muchas cosas, y me pareció que sería interesante conversar así en público, ¿no? De esas cosas y de otras, lo que fue saliendo. Bueno, yo soy muy digamos, podría definirme de escritor campo a través, ¿no? A veces senderista, a veces montañista, a veces vagabundo, ¿no? Quiero decir que tampoco soy de estos que hinca el hombro y dice, bueno, ¿y ahora qué voy a escribir? Y además, ¿qué voy a escribir que va a sacudir el planeta, ¿no? Esto va a ser... bueno, y pensando en estos textos me salía la vena, digamos, irónica, estos textos del jurado, que por supuesto agradezco, y que de entrada lo que te creen es una responsabilidad tremenda. Pero bueno, también me llevan a la idea de que la literatura y la cultura es para compartir y no para competir.
entonces el término premio, pues bueno, lo relativizas, ¿no? Pero bueno, también me vino a la cabeza esa ironía de Mark Twain que dice: me molestan los elogios porque siempre se quedan cortos. Entonces, ¿cómo empezó bueno, también tengo que decir que uno escribe, digamos, tiene su soberanía, cada persona yo creo que es una nación, muy extraña además, pero y en permanente redescubrimiento y descubrimiento, ¿no? Y la literatura es también eso, un viaje hacia afuera y hacia adentro, poniendo en cuestión muchas de las cosas que digamos que das por hechas, ¿no? Pero que también efectivamente somos cada uno una nación soberana, pero también somos herederos o herederas, ¿no? Y creo que todo el polen de que significa la cultura, ¿no? Nos va, eso, es un proceso de polinización el escribir también, y creo que hay que reconocer, por lo tanto, pues de que fermentas y de que creces en una tradición o unas tradiciones también. Que claro, como trabajamos con palabras, creo que es importante referirse, porque a veces la palabra tradición, como otras palabras, son secuestradas, son intoxicadas, son manipuladas, y yo creo que hay tradiciones que te dan alas, que te ayudan, que es la tradición de la imaginación, del humor, de la ironía, de la libertad, ¿no? Y de la excitación creativa y tal. Pero hay otras tradiciones que son lastres, claro, que lo que hacen es bueno, ya te das cuenta que hice una curva así. Pero bueno, está bien que haya curvas, ¿no? Claro, pero voy a lo del origen del libro, porque claro, estaba a campo otra vez, entonces, claro, y no soy, decía que no soy muy de planificar, ¿sabes? De sentarse y decir, bueno, pues ahora, después de escribir esto, ahora lo que hay que hacer es escribir esto otro. No, digamos que lo del plan quinquenal un desastre. Y la autogestión, yo creo mucho en la autogestión, pero autogestionándome soy más desastre, ¿no? Pero sí que en este libro nace de una que quizás ya está como creo en la forma de los círculos concéntricos, más que en libros separados, ¿no? Por muros y en piezas separadas. Creo que más bien los libros van componiendo círculos que uno te lleva a otro en esa navegación. Y ese libro de poema que citaba Carolina en gallego, es O que fica fora, que está publicado en el 22, en el año 22, y que se publicó, hay una versión en castellano que es lo que queda fuera, ¿no? Y sí que creo que ese círculo, ese embrión que me fue llevando, digamos, a este mundo en el que estoy ahora y sobre el que quiero seguir escribiendo, sin hacer plan quinquenal, sin decir voy a hacer una trilogía, Dios me libre, voy a hacer, no sé lo que voy a hacer, pero digamos que lo que por decirlo de alguna forma, ese golpe que me activó, que me espabiló para escribir esto, ¿no? Que me sacudió, tiene que ver con la historia como una especie de sucesión de caza del hombre por el hombre, ¿no? Por decirlo en una frase un poco manida, tal, pero que sí que está detrás esa idea de caza, y sobre todo formulada, porque yo cuando escribí un libro anterior, Los duros arden mal, con esa idea de los círculos concéntricos, hay cosas que te quedan ahí, y aunque soy una persona bastante optimista, digamos que me quedó en ese libro profundicé en un personaje que se llamaba Cal Smith, que era un cabrón, pero un cabrón total, pero inteligente, un cabrón inteligente, lo cual lo hacía más cabrón, claro. Entonces este hombre, por resumirlo, era, bueno, el Kronjurist, la corona jurídica del nazismo, el inspirador máximo así en el irresistible ascenso de Hitler, y es el creador del que tanto gustan
los nuevos ultras o lo que llaman derecha alternativa, que manda carallo también con las palabras, con la idea esa tremenda, expulsiva de la política como una continuación de la guerra, en la dialéctica amigo-enemigo, que no es mi amigo, bueno, que ya se da el franquismo con afecto, desafecto, ¿no? Que no está conmigo y que está tan en boga, ¿no? Y también el que lanzó el decisionismo, la idea del decisionismo, es decir, la palabra del jefe es ley, la palabra y el acto del jefe es ley, se convierte en ley, ¿no? Que lo estamos viendo también en los modos, ¿no? En el tipo de lenguaje de este terror semántico que se expande, ¿no? Y entonces, bueno, me golpeaba esa frase y la frase era: Caín mata a Abel. Así comienza la historia del mundo. Decía el elemento este que encontró refugio en España. Entonces, digamos que esa idea, yo creo que cunde bastante, da la impresión de que la historia del mundo es como una sucesión, como un crimen prolongado, ¿no? Y esa caza del más poderoso cazando a los más vulnerables, ¿no? Y este libro pues arranca así, digamos, con una sensación, porque tiene un principio de realidad, entre otros hechos como la llamada Operación Carioca, bueno, alrededor de la trata de mujeres y de esclavitud, realmente hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? En una serie de prostíbulos en Lugo. Y entonces como que tomó las riendas, es decir, ese optimista que soy, de repente llegó una malleira, decimos en gallego, ¿no? Somos una paliza tremenda, y tomó las riendas, digamos, el personaje ese, el pesimista que llevo dentro, ¿no? Hay una conversación en el libro que dice, entre cazadores, que le dice uno a otro, le dice, el monstruo que todos llevamos dentro, Meco, tú lo llevas por fuera. Y dice, bueno, ya empezamos con indirectas. Así que el libro empezó con indirectas. Bueno, la verdad es que el libro optimista, aunque en la entrevista esta que tuvimos decías, no, yo intento siempre mantener el optimismo, y hay un personaje que trata de reflejar ese optimismo, ¿no? de la película, o sea, de la novela. En el fondo, muy optimista no es, porque salen ahí todas las pasiones humanas, algunas terribles, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? Una cacería que empieza siendo una cacería contra la naturaleza, que ya es por sí, ¿no? un problema, ¿no? Y además de seres solitarios, ¿no? Que como que quieren vivir un poco al margen de la manada. También yo veía ahí algunas metáforas, ¿no? De lo que es la sociedad. Al final el que se sale de la manada es el que acaba asesinado. No sé si tiene algo que ver con o es mi interpretación, ¿no? Y bueno, y acababan ocurriendo también pues hechos terribles y bueno, en fin, que salía ahí el poder, la soberbia, la corrupción, o sea, muchas cosas que además, por desgracia, es que están en la novela, pero también nos estamos viendo ahora mismo, ¿no? Como que forman parte de nuestra realidad, ¿no? Vivimos un momento que da pocas alas ahora parece para ser optimista. Hay que intentar serlo y guardar ahí un poco de esperanza, ¿no? Pero no sé, ¿tú crees que sí que ese pozo optimista es suficiente en el libro para que haya esperanza? Bueno, el libro, en la relación que tiene con la realidad, es aquello que comentábamos antes de que, bueno, que cuando escribes algo, cuando también tiene que ver con el polen de la época, aunque trates a veces épocas diferentes, pero sí que hay un polen, ¿no? que te inspira, y que yo creo que de una forma consciente o inconsciente te va llevando en un sentido, ¿no? O unas inquietudes, unas preocupaciones. También el trabajo, yo creo que ese polen también le podemos dar la vuelta. Polen tiene una connotación positiva. También hay otras sustancias, digamos, en la atmósfera
otro mal de aire. Se decía en la cultura popular en Galicia, se utilizaba mucho la denominación mal de aire para explicar algo que en principio parecía como inexplicable, sobre todo, pues, por ejemplo, las depresiones de la gente, ¿no? Dicen, no, entró yo mal de aire, ¿no? Era como algo, y es verdad, era esa intuición popular, ¿no? En la sabiduría campesina de que había algo, digamos, un agente externo de malestar, eso que llamamos malestar, y que no se formulaba con determinados conceptos, digamos, sociales, sociopolíticos y tal, pero se formulaba con los nombres, con la forma de hablar de la gente. Entonces decía que entró yo mal de aire, ¿no? Entonces, y el mal de aire tenía que ver con un malestar social que influía en esta. Entonces, yo creo que en este proceso de qué es lo que te lleva a escribir, por qué escribes de unas cosas, que ya digo, no, evidentemente hay decisiones conscientes en un momento determinado, de decir, bueno, tengo que investigar esto porque tiene que ver con esta inquietud, por ejemplo, el tratamiento depredador en el género, ¿no? Cómo se traslada del mundo de la caza, se traslada al mundo humano, ¿no? Hay ese entrelazamiento en toda la historia, ¿no? Es decir, el despotismo, sobre todo encarnado por el personaje, el jefe de la batida, pero que es el despotismo forma parte del estilo general, digamos, de esa cuadrilla, ese poder déspota que no admite, no espera respuesta, no, le pasa como aquello que decía el manual de Goebbels, dice, en los discursos nunca introducir ninguna pregunta. Lo tenía claro, ¿no? El Goebbels, aparte de repetir, bueno, esto que dice ahora Trump, mucho de atacar, contraatacar y nunca dar disculpas, está en ese manual, ¿no?, de Goebbels, pero Goebbels además decía, nunca introducir ninguna pregunta, porque claro, tú introduces una pregunta en un discurso y vete tú a saber lo que te puede salir por ahí, ¿no? Siempre hay alguno que no, que se revira, como decimos, ¿no? Que se revuelve. Bueno, entonces la atmósfera esa en la que está escrito el libro tiene que ver mucho también con el estado de las palabras, el estado del lenguaje. Y ahí sí que, para hacer alguna reflexión, digamos, conceptual, cuando se habla de compromiso, a mí la cabeza se me va a Albert Camus, ¿no?, que decía, no fueron las ideas a priori las que me llevaron a un compromiso, sino que fueron, y a escribir determinadas palabras y de determinada manera, sino que fue el trabajar con las palabras, esa relación, digamos, natural, claro, escribimos, hablamos, el trabajar con las palabras, el que me llevó precisamente a un compromiso, ¿no? Y bueno, podemos ver ahora mismo, utilizas la palabra paz y dices tú, ¿pero qué pasó con esta palabra?, ¿no? Porque se escabulle, escapa, ¿no? No es visible, no está ahí, ¿no? Entonces si trabajas con ella, pero ese estado tiene que ver con muchísimas palabras, con esa sensación de corrosión, de intoxicación, que ya hablamos de la naturaleza y que la detectamos en el lenguaje, en el estado de las palabras. Y a mí, por resumir, es un poco hay una palabra que se puso bastante de moda hace, pues no mucho tiempo, 2 años o algo así, o 3, ¿no?, que se hablaba después de la pandemia, se hablaba mucho de resiliencia, ¿no? Y empezabas a ver cada vez más en artículos, en tal y cual. Pues en el último informe del Banco Mundial aparece 130 veces la palabra resiliencia, dices. Y bueno, ya si te pones a ver los textos de Iberdrola, arrasa, ¿no? Es como que nos roban algunas palabras. Y a veces tengo la sensación también cuando escribo los artículos que hay palabras que ya me cuesta poner. Sostenibilidad, yo la usaba muchísimo, ¿no? Y era como, bueno, vamos, sostenibilidad, ¿qué significa? Pues intentar hacer las cosas bien, ¿no? Que seamos equilibrados con la naturaleza. Y tengo la sensación de que nos la han quitado, ¿no?, del medio, porque ahora se utiliza para todos, se manosea tanto que al final, eso también supongo que a la hora de escribir se nota con palabras. Comentabas ahora la palabra paz, o bueno, pues eso, resiliencia, o incluso libertad. Sí, yo, creo que es parte, digamos, de ese malestar, ¿no?, y de esa sensación, efectivamente, de que se están utilizando, se secuestran las palabras, se está utilizando el lenguaje.
cambiándole el sentido, ¿no? y se utilizan para pavimentar el odio de alguna forma. Y eso tiene que ver con esa pugna, con esa que está en el libro, que está en la historia, pero que está en nosotros y que está en la sociedad, que es un pugilato continuo entre la pulsión creativa, que tiene que ver con la esperanza, claro, la pulsión creativa, mientras hay esa excitación por el goce, por compartir, por el erotismo, por una abundancia, pero abundancia de cultura, no en términos de despilfarro. Hay esa pugna, esa pulsión creativa contra la excitación destructiva, ¿no? Que es justamente la pulsión de Tánatos, la pulsión de la muerte, la pulsión del dominio, ¿no? De dominar a otro, y que va unida siempre. Hay esa fórmula que yo creo que resumía maravillosamente John Berger cuando definía un poco el sistema en que vivimos como la sociedad está estresada por la impaciencia. Entonces él hablaba de un modelo de capitalismo impaciente igual a velocidad más codicia, o codicia más velocidad. Y eso es verdad que lo vemos, cada vez hay como una aceleración, y también la maquinaria cada vez es más potente, ¿no? Todos los medios, porque esos medios ya no son la maquinaria en sentido tradicional, que también hay maquinaria pesada de carallo, ¿no? Muy, muy pesada, y vemos como esa explotación que está sufriendo, sobreexplotación que sufre la naturaleza, ¿no? Ese expolio que va más allá de todo límite, y que, pero también esa impaciencia y esa codicia abarca lo que antes era el tiempo interior, y lo que antes era lo que llamamos el tiempo de atención y nuestro tiempo de vida. Estamos, por decirlo así, trabajando todo el tiempo tienen nombre además, para el Musk y compañía, y incluso yo el otro día, para escribir una historia, me encontré sobre inteligencia, el tema de la inteligencia artificial, entre comillas, ¿no? Porque eso es como el karaoke, ¿no? Y entonces me encontré con los colchones inteligentes, ¿no? Entonces, que había colchones inteligentes que dicen: no te preocupes, mientras duermes trabajamos para ti, ¿no? Y es al revés, que tú trabajas para el colchón, porque el colchón está conectado, ¿no? Con una central de datos, y entonces no solo transmite información sobre cómo respiras, cómo se mueve todo tipo de aparatos internos, cómo va tu salud, cómo va tu hígado, y con quién duermes, también informa. Entonces, hasta durmiendo estamos trabajando para esta impaciencia, ¿no? Para esta codicia. Bueno, he de decirte que ayer mismo se hacía pública una investigación internacional que han hecho sobre IA precisamente, y entonces lo que hicieron fue presentar a miles de personas poesía hecha con inteligencia artificial y poesía hecha por autores, algunos reconocidos, pero bueno, que era gente que no les conocía, y que dijeran cuál le gustaba más, y ¿sabes cuál acertó? O sea, cuál ganó, vamos, con la inteligencia artificial. Yo me quedé perpleja, ¿no? Cuando vi los resultados, digo, o sea, la creatividad humana, algo que nos ha distinguido como especie, ¿no? Desde hace, pues por lo menos 150.000 años, pues resulta que ahora hay unas máquinas que nos gustan más lo que hacen las máquinas que lo que somos capaces nosotros de hacer. Yo ahí estoy en la posición había un jugador, no me viene el nombre ahora a la cabeza, de ajedrez holandés, y que decían: ¿y usted cómo jugaría, ¿no? ¿Qué táctica elegiría para jugar con un aparato inteligente, con supercomputador, ¿no? La partida de ajedrez? Y decía: yo jugaría con un martillo. Pues yo creo que los poemas esos de la inteligencia artificial, un buen martillazo. Nada, es imposible que algo como la inteligencia artificial pues escriba Oficina y Denuncia, ¿no? de Lorca, ¿no? Que está, precisamente ahí está,
gran parte de lo que está pasando, ¿no? De lo que nos está pasando. Y, en fin, hay que andar campo a través. Hay que andar campo a través, hay que andar como el vagabundo de Charlot, ¿no? Que él va pisando. A Charlot eso no lo pilla la inteligencia artificial ni de coña, ¿no? Quiero decir que va andando a la vez en la vida y en la muerte, en la luz y en la oscuridad, y siempre hace lo imprevisto. Yo creo que hablando del libro, ¿no? que efectivamente tiene algo de descripción de un infierno terrenal, algo no, es así, con esa, llevando las riendas, digamos, también ese machista que se apoderó, ¿no? de la historia al principio, ¿no? Y parece que le daba la razón a aquel teórico aquel personaje que nos referimos a, que situaba el origen del mundo en Caín, ¿no? En el crimen de Caín. El origen del mundo sería el punto de partida, el punto cero sería el crimen, ¿no? Y que vemos cómo se prolonga efectivamente y de formas, además, con un terror más allá del terror, en formas de masacres y de holocaustos y de genocidios, ¿no? Y también sobre la naturaleza, estamos en un periodo de extinciones, ¿no? En el libro también se habla aparecen algunas extinciones que están ocurriendo o que han ocurrido, pero se habla, por ejemplo, del urogallo, que hace muy poco que se ha extinguido, ¿no? en Trasdoceo, en esta comarca, los salmones de los ríos, es algo que está pasando, las aves, ¿no? Es algo que está pasando, las luciérnagas, ¿no? Ya escribió Pasolini, fíjate, en el 75, escribió un texto, poco antes de que lo mataran, escribió un texto que se publicó en Corriere della Sera, además lo publicaron en primera, es como una premonición. Entonces él decía, hablaba, el trabajo se titulaba, o es conocido, como la extinción de las luciérnagas. Entonces estos seres menudos, que detectan, que sabemos, ¿no? Pues los grillos dejan de cantar, cada vez vemos menos, ya no hay sitios que no hay ni moscas, ¿no? Entonces están avisando, ¿no? Aparte de estar sufriendo, claro, la tierra, no podemos ver la naturaleza, en este libro no se ve. Hay amigos que dicen, bueno, es que este es un neoruralismo, y digo, no es neoruralismo. El mundo del que se habla aquí es un mundo, lo que aparece, digamos, híbrido, en crisis. No podemos ver la naturaleza ya de una forma bucólico-contemplativa, más bien si vemos una postal, yo creo que nos inquieta, nos perturba, ¿no? Porque dice, pero esta puesta de sol será inteligencia artificial, ¿no? Porque ya quitaron, ¿no? Los rascacielos, quitaron no sé qué para hacer tal. Y entonces, digamos que en ese dominio que había del origen fundacional de la humanidad como un crimen, hubo un momento en que yo creo que pasa también lo más humano, que es la rebelión, ¿no? Y la rebelión, digo, bueno, pero lo de Caín es un cuento, y es verdad que de alguna forma me gusta una frase del Talmud que dice, Dios inventó al ser humano para escucharle contar cuentos, ¿no? Entonces dices, pero hay otros cuentos antes de Caín. Entonces pensé inmediatamente en Eva, porque las Evas, las mujeres que sostienen las vigas del cielo, son personajes centrales en este libro, ¿no? Personajes anónimos, personajes orilleros, personajes como esta Mía que recuerda, tiene la memoria en el cuerpo de cómo cortaba con la guadaña, ¿no? Y que después le pasa lo que le pasa. Entonces decía, pero hay otros cuentos, y eso, me encuentro ya que estamos en el Edén, ¿no? El Edén, que es una caricatura de nombre, como podéis imaginar, es algo terrible porque realmente esconde el infierno, ¿no? Ese Edén, que por cierto, después de publicar el libro ya me llegaron varios WhatsApps
Diciendo, oye, ya tengo 4 Edén, sí, ubicados. Dice, hay un Edén no sé dónde, hay otro Edén en la carretera el tal. que en el libro es un prostíbulo. Claro, claro, no, sí. Es que sí, es un nombre muy... Sí, pero yo no sabía que había, procuré no mirar si había Edén, pero yo tenía claro que eso se llamaba Edén. Pero, ¿qué pasa? Que Eva, en el Edén, come, desafía al gran capo, digamos, ¿no? Y come el fruto prohibido. Y eso cuando éramos, yo por lo menos cuando era yo pequeño, no sé si te tocó a ti, pero nos decían, ese es el pecado original, que te quedabas en una manzana, el pecado original, decías tú aquí, ¿qué pasa en esta historia? No, se cruzaba un poco, hasta que dices tú, claro, ella desafía, ¿no?, la orden y desobedece, come el fruto prohibido, y dices tú, entonces el pecado original es la libertad. Entonces ya me gustaba lo del pecado, quiero decir, ahora me gusta lo del pecado original. Y digo, hay gente que se enfada y digo, no, tenemos ese pecado original. Claro que sí, que es la libertad. Bueno, pues aquí de alguna forma el relato que aparece, no en plan happy end, atención, que aparece el pecado original, pero sí que, digamos que introduce un matiz en la historia, ¿no? Ese relato del infierno terrenal, hay resistencia, hay mucha resistencia, que es lo más, yo creo que también esa rebeldía es lo más, posiblemente lo más humano que hay. Además de querer contar cuentos, yo creo que ese punto de rebeldía frente a la fatalidad es lo más humano. Una rebeldía que al que narra la historia, la Don Bodán, pues que no tiene mucha rebeldía, ¿no? Es todo lo contrario, él se deja llevar un poco. Háblanos un poco, ¿no?, de este personaje, que sí, es el que nos cuenta, ¿no?, toda la historia. Yo al principio, cuando empecé, bueno, me gusta mucho trabajar con, es lo que más me gusta, la verdad, aparte de leer, pues trabajar con sábanas de papel y empezar a hacer notas y dibujos de mapas, senderos por ahí, acantilados y esto, y cuervos volando y tal. Y entonces la primera idea era contarlo como eso que llaman, dispensando el narrador omnisciente, ¿no? Pero decía, y me puse a escribir, pero decía, a mí no me convencía nada, me parecía que estaba escribiendo con un dron, no sabes, así, dominando toda la situación, y de ahora que hacen estos, ahora que hacen estos otros, y no me convencía yo como narrador. Y entonces apareció Don Bodán. Siempre hay estos, como pasa en la vida, ¿no?, que de repente, yo qué sé, en una esquina, en una feria, en una barra de un bar y tal, te encuentras con alguien que está contando lo que hay que contar, ¿no? Está con la palabra justa, ¿no?, ahí la historia. Y digo, caramba, porque Don Bodán, así, en Galicia decimos, es muy retorcido. Muy retorcido. Es verdad, tiene ese personaje que llamamos el inocente, ¿no? Y tiene, por lo tanto, la gente suele ser, bueno, que haga lo que quiera porque es un inocente, no sabe lo que hace, ¿no? Es un inocente. Sí, bueno, pero ese inocente es a la vez astuto, es sagaz y retorcido. Tiene su interior. Después también es un personaje, cuando hablamos antes de lo rural y lo urbano, entonces, es un personaje porque a mí nunca me gustó escribir, siempre tuve problemas. Por ejemplo, cuando escribí Todo el silencio, situé la historia unos años antes para no meter un móvil en la novela. No quería meter móvil, porque llega un momento, vas a ver una película y todo pasa con el móvil. Están hablando y dices que te quiero mucho y tal, pues yo no te quiero, tal. Y hay unos dramas tremendos y dices, pero bueno, todo por móvil. Eso tendría que verse en algún sitio, ¿no? Y tocarse y tal. Entonces hay una avalancha de cacharrería, ¿no? Así, de tal. Ya no digamos cuando los coches se ponen con la chatarra y todo, ¿no? Así, a caer para aquí, para allá. Digo, pues qué despilfarro, ¿no? Qué manera y tal. Bueno, entonces,
con todo el silencio, que era una novela que trataba de la transición del contrabando al narcotráfico, y dijo, lo atrasé un poquito para que no hubiera móvil, para que la gente tuviera que pegarse directamente y verse directamente y negociar tal. Entonces aquí, dijo, claro, aquí tiene que haber móvil, la historia es actual y tal. Y me encontré que Don Bodán me dice, no te preocupes, si yo ando con el móvil todo el día. Como dice mi madre, ya estás fregando, ¿no? Ya estás fregando, le dice, el chisme, le dice, estás fregando el chisme. Y lo que es el chisme, ¿no? Ese rato se convierte en un personaje. Y yo estaba encantado con el chisme al final. Chisme para aquí, chisme para allá, el chisme. Vamos a consultar la caída del Imperio Romano, el chisme, venga, y tal. Y me pareció ya un personaje que, ¿no? Muy natural. Pero el tema este del inocente, claro, el inocente, mira, en esa novela, En todo el silencio, hay un momento en la iglesia porque ahí también aparece un Don Bodán. Entonces está el cura hablando, como dice una vecina mía, en el pálpito, subido al pálpito, ¿no? Allí. Y entonces decía, bueno, porque la Santísima Trinidad, porque no tenía la habilidad que tenía otro cura de Carballiño, que resumía rápidamente la Santísima Trinidad. Mirade, es como el nabo, a Naviza e o grelo. Una misma... Pero se ponía a explicarlo, en plan teólogo, y decía, porque Dios, bueno, como veis, en la representación, la iconografía, es ese anciano, padre de todos, y de tal, con la barba y tal. Y después está Jesucristo en la cruz, por vuestra culpa, ¿no? Tal que ahí todo el mundo cogiéndose y dice, ¿pero qué hice? Y tal. Y después decía, y el Espíritu Santo. Y este inocente, allí en la iglesia decía, son eu. Y el cura decía, pero ¿cómo vas a ser tú, hombre? A ver, tienes que portarte bien en la misa porque si no va a haber problemas y tal. Y se quedaba callado y tal. Volvía el domingo siguiente y decía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, son eu. El hombre cada vez volaba mejor, ¿no? Y entonces, ya la tercera vez, el cura cogió a sus acólitos y compañía y dijo, que no entre, ni de coña, la misa, ¿no? Se quedaba fuera. Entonces va con su sermón, ¿no? Y dice lo del Padre, ya el hombre del terreno despejado, ¿no? Dice el Padre, y demoradamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces toda la iglesia se queda mirando para el hueco. ¿Dónde estaba el inocente? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Se lo llevaron de ahí. Bueno, pues este hombre, Don Bodán, nuestro Don Bodán de aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué es un buen narrador? Porque no es competidor, no lo ven como un competidor. Es decir, aquellos que mandan, digamos, ese poder despótico de la cuadrilla de cazadores y después los capos del Edén, y tal, él puede estar en el Edén trabajando allí, plantando nabos, navizas y tal, o cortando las zarzas, o de jardinero, y no lo ven. Hay un momento además en que él mismo dice, no hay mejor cosa para pasar desapercibido cuando hay un grupo humano así como dentro del Edén, ¿no? Que están gente de toda calaña y tal. No hay mejor forma de ser invisible que llevar un mono de trabajo. Y es verdad, entra alguien con un mono de trabajo, nadie mira para él, ¿no? Por ahí andará, va a saber, puede entrar en todas partes, y si te pones un chaleco reflectante de esos y tal, más facilidad, puedes entrar donde quieras, ¿no? Y entonces él no es competidor, ni lo dejan acostarse con las chicas, ni nada, ¿no? Que quiere, que en un momento determinado quiere con la vaca que vendió, quiere participar en la subasta, y no. Y entonces por eso puede contar todo, porque llega, escucha todas las conversaciones, graba, es un testigo extraordinario, ¿no? Y además tiene esa ayuda de los cuervos que van como coordenadas, ¿no? Que se van colocando, moviendo, como esa intuición que tienen los cuervos, ¿no? Para estar donde hay que estar, ¿no? Sí.
Y luego están, que comentabas antes, las mujeres. Que es curioso que todas las mujeres o casi todas las que aparecen en la novela, tienen una especial relación con la naturaleza. O son activistas ambientales, o cogen la guadaña, como contabas antes, ¿no? Leías de Mía, o es una hija que sale ecologista y rebelde, ¿no? Porque no quiere que a su tierra llegue el agronegocio industrial, sí, y prefiere lo ecológico. No quiere que hagan una macrogranja. ¿No? Una macrogranja y todo esto, ¿no? O sea, esa visión, ¿no? de los personajes femeninos como más ligados a la tierra, y los hombres, pues desde su visión esta, ¿no? De patriarcal y que no considera para nada. Es más, ¿no? Con todo lo que pasa en la novela, que no vamos a contar para que se lo lean. Bueno, podemos contarlo, pues, bueno, también es verdad que sí, merece la pena leerla sabiendo todos los detalles del argumento, ¿no? O sea que, pues es todo lo contrario. Empiezan con una cacería, matándose a un jabalí, detrás del lobo, etcétera, etcétera, y luego todo va increciendo, ¿no? Sí. Ese jabalí es, podríamos decir, que es un poco mi Moby Dick, digamos, modestamente, ¿no? Pero sí que encarna, porque tiene nombre, es el solitario, ¿no? Tiene nombre, y Moby Dick de alguna forma también es muy interesante. En la novela de Melville vemos que es como la última ballena que tiene nombre, porque es cuando se expande la caza industrial de la ballena, ¿no? Y hay varios capítulos, además, que es pura documentación, ¿no? En lo que cuenta como los balleneros franceses, ingleses, la competencia que hay con los americanos y todo eso. Entonces, bueno, pues aquí este jabalí, que es convertido en una especie de enemigo público número 1, se le atribuye la muerte de un cazador y de un furtivo, bueno, de dos cazadores anteriormente, y tal, y se va como amplificando, ¿no? Se convierte también en un mito. Pero es interesante que yo creo, me interesó a mí, quiero decir, al escribir, varios de los animales que aparecen tienen la condición de solitarios, ¿no? Porque está también el lobo divagante, que es porque el solitario, que además ocurre así en la naturaleza, claro, es un jabalí un ejemplar muy fuerte, con grandes defensas, navajas, digamos, ¿no? Y él se marcha de la manada, llega un momento que abandona la manada, es decir, deja de competir por el poder, ¿no? Y está por ahí, es decir, la manada anda por ahí, de hecho en la cacería hay un momento que le echan una mano y de tal, pero él va por libre. Y el lobo divagante es un ejemplar joven, es un lobo joven que también se marcha por no pelear por el liderazgo. A mí me parece apasionante, ¿no? Esta voluntad de soledad en los animales, ¿no? Que también está mucho en las personas. Hablabas de las mujeres, hay un personaje, porque también hay una serie de personajes que conectan con esa resistencia que ofrecen, directa o indirecta, las mujeres, ¿no? O la mayoría de las mujeres que aparecen en la historia. Está un personaje que es Mundiel, que es el habitante de la última payoza, que él anduvo un mundo adelante, claro. Por eso a mí me gusta también escribir contra los estereotipos, ¿no? Porque parece que si retratas un personaje y dices es campesino y le pones una boina, pues ese personaje ya tiene que tener unas características determinadas, responder a una pregunta con otra pregunta, ese cansado oficio de hacer de gallego, ¿no? A veces. Entonces, el hombre, a mí lo que me interesa es cómo ese personaje, que puede llevar boina o no, la boina pues es una prenda como otra cualquiera y ayuda, pero ese personaje es interesante cuando abre la boca y tiene mucho mundo detrás, muchísimo mundo detrás. Pero Mundy es el que dice, ¿no? Que le andan detrás los del Ministerio de Soledad para llevárselo, ¿no? Porque vive allí y entonces le dice esa conversación que tienen, ¿no? Que dice, pero usted qué hace aquí solo, tal, no piensa en el suicidio. Y dice, bueno, de solo nada, esto está lleno de gente, ¿no? Porque empieza a hablar de animales y de árboles y todo eso, y no veas tú el ambiente que hay aquí, ¿no?
Pero después le dice, y lo del suicidio, dice, bueno, usted no ha pensado en el suicidio, perdone la pregunta, no ha pensado en el suicidio. Dice, en quitarme la vida sí, pero el suicidio no. Ni de coña, ¿no? Bueno, que creo que es un poco otra forma de resistencia, ¿no? Y que la vemos sobre todo también en el otro, el que tiene por apodo el otro, ¿no? Que es Antón, que es el padrino de Don Bodán, que también él encarna la resistencia, otro proceso de extinción, la resistencia ante otro proceso de extinción, que es el del humor, ¿no? Que vemos que efectivamente en esta excitación destructiva del lenguaje, ¿no? de este lenguaje que acomete todo el tiempo, que quiere mandar, el humor actúa, bueno, lo vemos en el mundo cervantino, ¿no? Lo que pasa que, por desgracia, yo creo que la cultura española y muchas épocas, y especialmente las élites, tienen muy poco que ver con Cervantes, muy poco que ver con Cervantes. Nos iría mejor con más humor, seguramente. Claro. ¿No? Porque son tiempos en los que escasea bastante el humor, lo echamos de menos, ¿no? Es el que desarma ese poder, ¿no? Apolítico, ese poder que no escucha. El humor nace de la escucha, ¿no? Sobre todo eso, cuando es un humor que, digamos, que desmonta ese lenguaje, digamos, ese lenguaje imperativo, ¿no? Que acompaña a todo imperio, al imperio, incluso también a los pequeños imperios, porque cuando hablamos de poder, también hay que hablar de micropoderes, ¿no? Y aquí se trata mucho los micropoderes que hay en casas, en lugares, en las relaciones, ¿no? Porque claro, lo de micropoder tiene su coña, porque es micro si no te toca. Pero como te toque el micropoder, vaya por Dios, quiero decir, es un macro pesado, ¿no? Y bueno, entonces faltó la cuestión, yo creo que hacías referencia a esa cuestión. Es verdad que hay mujeres como Chelo, que tienen una actitud, están pensando en otro modelo de vida y se está dando además en la realidad, en el mundo rural, ¿no? Esta dualidad de género, digamos. Y en general, es bastante inquietante ver cómo el partido supremacista, el partido de los machos, digamos, es el partido dominante en quienes están ganando, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que han ganado esos que se creen supremacistas, ¿no? Porque hay gente, bueno, vamos a dejar. Pero fíjate, de todas formas, que estas mujeres responden, no es porque yo piense, es que Chelo, que es la hermana de Don Bodán y tal, vamos a hacer que sea ecologista, ¿no? Y además muy poco se utilizan esas palabras, prácticamente no aparecen en la novela, ¿no? Solo hay un momento muy jodido, muy duro, que es que alguien utiliza con el lenguaje del poder, dice, pues vamos a jugar ahora a los hombres machistas y a las feministas, ¿no? Vamos a jugar a los machistas y a las feministas, y tal, ¿no? Pero lo dice claramente anticipando, ¿no? Apuñalando con las palabras, ¿no? Pero aparecen muy pocos esos conceptos, porque yo creo que, como es la vida, es decir, el modo que defienden estas mujeres tiene que ver con su relación, porque son las que tienen una relación con las cosas, son las que llevan las cosas necesarias encima de la cabeza, las que hacen los trabajos que hacen, ¿no? Mientras, digamos, los machos se dedican a otras actividades o a ejercer el poder, ¿no? Entonces, quiero decir que es el partido de la vida, ¿no? Frente a esa pulsión dominante y destructiva, ¿no? También para aquel que domina, ¿no? Le pasa como a los imperios. Yo no sé si hay ocasión para... Vamos un poco justos de tiempo. Un poco justos ya de tiempo, ¿no? Sí.
decía, por si quería alguien tener. Vamos, es alguna que como pregunta luego hay o- firma y todo esto, pues, Ya. ¿no? Pues vamos, Bueno, sí. pues, no Bueno, sé. si queréis, despedimos con un pequeño trozo. Sí. Venga. Un trozo breve. Estábamos hablando antes de Don Bodán, y entonces como él que efectivamente que el retorcido y tal, pero creo que tiene la chispa de la esperanza. Es como si se escondiera la esperanza en la desesperanza. Don Bodán, que es un personaje del que desconfiamos, dice, uy, a ver por dónde va a salir, ¿no? Pero algo se le va pegando, ¿no? De la gente, de esta gente, de estas mujeres, ¿no? Con las que se va relacionando, y es un personaje que al final yo creo que es complejo pero muy extraño, es un extraño, pero es un extraño que al final se queda con un depósito de esperanza, ¿no? Y él, precisamente, aquí en este fragmento, vemos como él es consciente de cómo lo ve, ¿no? Decíamos que no es un competidor y por eso puede contar la historia. Y decía, ¿qué miras? Lo tenía en el visor, como un velo gris plata, deshilachado y desprendido del gran empaque de la niebla. No corría, tenía un andar desgarbado, ascendía por la ladera con la pereza de quien viene de una larga noche. Más que mirar atrás, ladeaba la cabeza como quien escucha y desmiente lo que dicen a sus espaldas. Ese a quien miraba por el visor me recordaba a alguien, me recordaba a mí. Estoy seguro de que sabía lo que tenía en el punto de que lo tenía en el punto de mira. Estoy seguro de que sabía también que no iba a disparar. Hasta que empiece la batida, nada de tonterías, advirtió Stannis. Las manos en los cojones, es el mejor sitio. Hoy traje la navaja de capar. Tal como estaban las cosas, no parecía una broma. En la última cacería, a uno al que se le escapó o no se le escapó un tiro al cielo, le dijo: ¿sabes lo que es el disparo vertical? Ahora deberías quedarte ahí, clavado, hasta que viniese la bala de vuelta. ¿Qué carajo miras?, insistió Meco. En el divagante, le dije. No me caía bien Meco. Tenía un taxi y ni que fuese una limusina con piscina dentro. Todos hacíamos bromas, pero a mí él me trataba como un pagano. Esas cosas, le llueve en el tejado, tiene el casco averiado, le falta un riego, le anda el viento en las ramas, juega con los suplentes, le falta un hervor, no se aparta bien de los coches, pesa menos cuarto, le falta una patata para el kilo, no lleva los patitos en fila, y así todo. De esos que se ríen de sus chistes antes de contarlos, quizás porque yo era más joven, o porque la cuadrilla era el único natural de Trasdoceo, el mozo del lugar, y me tocaba cargar con la basura, o porque me consideraba un papanatas. No es el único imbécil que me considera un imbécil. ¿El qué? El divagante. Es un lobo, un macho joven que dejó la manada y ahora va por libre.